Cualquier consulta, buenos días, Iván. Cualquier consulta que tengan, la pueden transmitir a través del chat que está abierto para cualquiera de los participantes. Y así también nos sirve para que podamos ir conversando algún tema en particular que ustedes tengan alguna inquietud. Entonces, comenzamos. Bueno, ahí ustedes ven una imagen que he extraído desde la web, eh, asociada a una universidad de Colombia. eh, Al menos desde allí extraje esta imagen y en esa imagen se grafica muy sencillamente las distintas conexiones que nosotros podemos realizar o las distintas interpretaciones que nosotros podemos realizar eh, a partir del concepto de bibliometría, de las métricas, la cienciometría o la webometría, entre otros conceptos que resaltan al momento de empezar a abordar este tipo de temáticas. La bibliometría, tal como se muestra ahí en la imagen, nos puede entregar ideas, ¿cierto? Nos puede entregar formas de planificación, nos puede conectar con investigadores de otros lugares del globo, nos puede entregar herramientas o directrices para poder asociarnos con otros investigadores. También nos va a entregar indicadores que popularmente tal vez en el mundo de la docencia o de la investigación, por lo que más se le conoce a la bibliometría es por el tema de los rankings, del factor de impacto. Y en esta sesión vamos a tratar de abordar otras temáticas de una manera tratando de hacerla lo más sencilla posible, considerando también de que el público que tenemos en esta sesión no es tan solo docentes o investigadores, también hay estudiantes de pregrado y de posgrado y profesionales del área de la información. Por lo tanto, les vuelvo a insistir, si tienen algún comentario o alguna consulta, la pueden ir realizando a través del chat de esta sesión. Em, para, para irnos enmarcando un poco más en lo que es el concepto propiamente tal. ¿Qué es la bibliometría? La bibliometría es un concepto que tal vez con el desarrollo de la tecnología o con el desarrollo de los medios de comunicación de información a nivel digital, ha obtenido gran preponderancia y tiene una relación directa con los procesos de investigación que se hace hoy en día. La bibliometría es un concepto bastante antiguo. Eh, y bueno, tal como se dice allí en esta definición, la bibliometría es una disciplina del área tal vez que proviene un poco del área de las ciencias de la información, y es una disciplina que aplica métodos matemáticos y estadísticos a la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Si nos, eh, si nos detenemos un poco en esta definición, tal vez vamos a percibir que nos queda un poco corta la definición por cómo nosotros entendemos la bibliometría hoy en día, que es una disciplina o es un concepto o es una metodología que no tan solo reduce a estadísticas o a factores matemáticos el desarrollo científico, eh, y de los autores, sino que también se puede encontrar el desarrollo de sitios web y que eso ya viene siendo otras directrices o otras ramas de lo que es la cienciometría. Específicamente la bibliometría es más o menos lo que se define aquí. Em, bueno, para hacer estadísticas, para hacer cálculos matemáticos y para poder hacer un seguimiento de las investigaciones, de las publicaciones, de los autores, de las áreas disciplinarias, eh, se deben crear indicadores bibliométricos.
Y los indicadores bibliométricos son utilizados a nivel internacional en la evaluación de la actividad científica y en la toma de decisiones en distintos organismos, universidades, centros de investigación y centros de investigación tanto del área de las ciencias sociales como de las ciencias físicas, las ciencias matemáticas. En ese sentido, la bibliometría y los indicadores bibliométricos tienen un carácter transversal. El uso de indicadores bibliométricos para medir los resultados de la investigación hace posible analizar el tamaño de la producción, el crecimiento y la distribución de la documentación científica y también nos sirve para conocer los procesos de generación, de difusión y uso de estas publicaciones. Los indicadores bibliométricos, como para ir un poco acotando el parámetro propiamente tal, hay distintos indicadores bibliométricos y cada uno de esos indicadores bibliométricos nos van a aportar una línea de desarrollo, por decirlo de alguna forma. Hay indicadores bibliométricos, por ejemplo, que nos pueden entregar cuál es la productividad científica de una institución, de un autor, de un centro de investigación o de una revista científica, por ejemplo. También hay indicadores bibliométricos que nos pueden demostrar o nos sirven para verificar los rangos o las áreas de colaboración científica que existe, por ejemplo, entre un investigador y otro, la colaboración científica que pueda existir entre universidades, entre países, entre instituciones, entre organismos, ONG, etc. También existen indicadores bibliométricos que nos pueden permitir pesquisar o observar o determinar cuál es la circulación que tiene, por ejemplo, una revista científica en particular. También hay indicadores bibliométricos que intentan graficar o demostrar cuál es el tipo de contenido, hacer diferencias de tipos de contenido, de áreas disciplinarias de tal o cual investigación. Hay indicadores bibliométricos también que nos van a permitir demostrar, elaborar ranking o etcétera, sobre la visibilidad o el impacto de una revista, de un autor, de una institución. Y también hay otros tipos de indicadores bibliométricos que nos pueden proporcionar datos, ¿cierto?, sobre el uso de una revista o sobre el uso de una publicación, de un artículo de investigación, o también cuál es la cantidad de publicaciones de acceso abierto que provee una base de datos o una revista, por ejemplo, o una institución como la Universidad de Concepción, por ejemplo. Entonces aquí nos debemos detener porque si se percatan, aquí hay 6 clasificaciones o 6 áreas en las cuales los indicadores bibliométricos nos podrían aportar algún dato, algún ranking o alguna información. Pero ¿qué hacer con esa información? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de resolver o vamos a tratar de atender en esta sesión. Hace 2 años aproximadamente o un año y medio atrás, el S3 Metrics, que es un organismo del área de la información, de la ciencia de la información y de la evaluación científica, como lo dice abajo en una etiqueta de esta tabla, elaboró esta tabla, eh, una tabla periódica, como dice ahí, o una tabla de indicadores cienciométricos. Como decía yo al principio, en la bibliometría es una rama de la cienciometría o es una especificación de la cienciometría. Y aquí en este gráfico, o en esta imagen, o en esta tabla, nos entrega una información bastante acabada de los tipos de indicadores que existen actualmente. Desde que se creó esta tabla a la fecha, ya han surgido nuevos indicadores bibliométricos
y las plataformas que nos proporcionan estos tipos de indicadores cada vez intentan ir más a la vanguardia o cada vez intentan crear indicadores que sean lo más específico posible para demostrar o para entregarnos una información que nos sea útil para para, por ejemplo, postular una investigación o para saber uno cuál es la revista que tiene mejor ranking que otra, etcétera. Con flechas rojas están marcados algunos de los indicadores bibliométricos más comunes usados en la actualidad, o tal vez los indicadores bibliométricos que, debido a nuestra condición de investigadores, docentes o estudiantes, de alguna u otra manera llegamos a relacionarnos con estos conceptos o con estos indicadores. Por ejemplo, aquí en esta tabla hay al menos 5 clasificaciones en las cuales, por ejemplo, hay indicadores de carácter básico. Por ejemplo, en primer lugar, que no está marcado con una flecha, el primero que aparece en la parte superior izquierda, hay un indicador básico que es un indicador que nosotros podemos encontrar no tan solo en una base de datos específica, sino que, por ejemplo, en un repositorio de publicaciones, que es el total de citas o el total de citación que tiene un documento, por ejemplo. Ese vendría siendo un indicador básico. También en esta tabla ustedes pueden observar que hay un grupo ya un poco mayor al anterior, el grupo de indicadores de color amarillo o de color casi mostaza, no sé cómo lo pueden percibir ustedes en sus pantallas, pero tal vez ahí está el grupo de indicadores más frecuentes, que era a lo que me refería recientemente. Por ejemplo, en la parte superior izquierda del grupo de indicadores de color amarillo, en primer lugar aparece inmediatamente el factor de impacto, el impact factor. Un indicador creado por una corporación o por una base de datos que pertenece a un gran conglomerado de información que es Clarivate. El factor de impacto viene o tiene su origen en la plataforma o lo encontramos en la plataforma Web of Science, en la plataforma del Journal Citation Report, que son las dos plataformas que utilizan principalmente este indicador. También existe más abajo, o sea, perdón, más al lado está el factor de impacto y F y 4 o 5 casillas más al lado está el Journal Citation Score, que también es un indicador de esta misma plataforma de Clarivate. Eh, Más al lado, casi en el centro de los iconos o estos indicadores de color amarillo está el Google Scholar Citation, que es la métrica creada por Google Scholar para poder también elaborar un ranking de revistas y de citas de las distintas fuentes de información de las cuales ellos recogen estadísticas para elaborar o construir esa métrica. En la segunda línea del grupo amarillo, por ejemplo, podemos encontrar en que está el SJR, Simago Journal Rank, que es la métrica creada por la plataforma Simago y que también es utilizada por la plataforma Scopus para poder elaborar un ranking de revistas o de publicaciones. Al lado del SJR está el Agent Factor, que también es otra métrica creada por esta plataforma. Así después también está el SNIP, que también es una métrica creada por esta plataforma. Em, Arriba, en la parte superior izquierda, aparece de color azul un indicador que también a lo mejor ustedes se han encontrado al navegar en alguna de las bases de datos, que es el H-index. El H-index, así como el factor de impacto, tal vez son las dos métricas
más conocidas, mundialmente conocidas, y la que aparecen de manera transversal no tan solo en las plataformas de Clarivate o en las plataformas de Simago o Scopus, sino que también aparece en otro tipo de plataformas o de fuentes de información que entregan como valor agregado algún tipo de indicador, y allí es donde entregan regularmente este indicador relacionado al índice H. En la parte central de esta tabla, ustedes pueden encontrar también un indicador también que es comúnmente conocido, que es el Google Scholar H-Index, que también guarda relación con este indicador anterior y que eh, pretende demostrar o entregar la información asociada a este H-Index que ustedes pueden encontrar en las otras plataformas. Entonces vamos a pasar a la siguiente pantalla. El índice H o H-Index. El índice H es un sistema, en su inicio fue un sistema propuesto por Jorge Hirsch, quien tenía una afiliación en la Universidad de California, para la medición de la calidad profesional. Es un indicador que permite evaluar la producción científica de un investigador. Por lo tanto, esto es muy relevante si ustedes, por ejemplo, quieren pesquisar cuál es el índice H o la métrica apropiada para poder pesquisar cuál es el investigador más importante en mi institución, o cuál es el investigador que tiene mayor cantidad de citas o mayor cantidad de publicaciones en, a nivel país, por ejemplo. Por lo tanto, este indicador tiene bastante relevancia y tiene asociación directa con lo que nosotros podamos buscar como información o como instrumento de medición de publicaciones asociadas a un autor. Aún así, a pesar de que este indicador está asociado directamente como métrica para medir la producción de un investigador, también se utiliza para medir el flujo o la frecuencia en la cual publica, por ejemplo, una revista. No es un indicador exclusivo del desarrollo de una revista, de un autor, perdón, sino que también puede ser asociado a países o a revistas, tal como lo indica ahí la definición. El índice H se puede encontrar en las plataformas, por ejemplo, el Web of Science, el Scopus o el Simago Journal Rank. También van a encontrar índice H en el Google Académico o Google Scholar. Y por lo tanto, van a poder contrastar también estas distintas plataformas y van a poder verificar eh, cuál es el flujo de información de, por ejemplo, de un autor, no tan solo en Web of Science, sino que también en Scopus o en el Google Scholar. Continuemos. El factor de impacto. El factor de impacto es un indicador que permite, es una métrica o un indicador bibliométrico que permite comparar revistas científicas y evaluar la importancia o el desarrollo de cada una de ellas según las citas recibidas por los artículos que publican. El factor de impacto de una revista es la media del número de veces que se cita un artículo publicado en la revista. ¿Ya? El factor de impacto, como decía, es una métrica que tiene un carácter un poco más exclusivo, y la pueden encontrar tanto en la plataforma Web of Science como en la plataforma del Journal Citation Report. Aún así, hay métricas similares al factor de impacto y que se encuentran presentes en otras plataformas como la plataforma de Simago o la plataforma Scopus. Hasta ahí. ¿Hay algún comentario, alguna consulta? Voy a detener la pantalla a ver si es que hay alguna consulta. ¿Algún comentario o alguna inquietud? Sí. ¿Quién me habla? Sí, yo tenía Marcela Cabezas.
Buen día, Tenía una Marcela. consulta respecto, gracias, a lo que estabas, bueno, a todo lo que estabas conversando. ¿Cuál de todos estos indicadores me puede servir para analizar disciplinas? Por ejemplo, no sé, economía como una gran disciplina o algo así, y después ir analizando como subtemas de esas disciplinas. Por ejemplo, ver cuántas, no sé, publicaciones hay en el área de economía social o de gestión administrativa o de economía laboral, por ejemplo. No sé, ¿se puede hacer algo así? Eh, sí, existen tal vez no indicadores exclusivos de áreas disciplinarias, porque los indicadores exclusivos para determinar, por ejemplo, la cantidad de citación va a ser, en este caso, por ejemplo, en el Web of Science, va a ser el factor de impacto. Pero a su vez también esa misma métrica nos va a servir a nosotros para determinar, por ejemplo, cuál es la disciplina que mayor impacto tiene, que atienda un poco a la pregunta que usted está realizando. Eh, las plataformas como el Journal Citation Report, por ejemplo, en una de sus caras o en una de sus facetas, nos presenta inmediatamente, por ejemplo, un ranking de las áreas disciplinarias y cuál es la que tiene mayor o menor impacto. Y ese listado, esta plataforma lo elabora con la métrica que es el impact factor o factor de impacto. Más adelante en esta presentación vamos a hacer una navegación de la plataforma propiamente tal y creo que ahí vamos a resolver un poco y vamos a graficar un poco lo que usted pregunta. ¿Ya? Ok, Eh, gracias. por nada. ¿Alguna otra comentario, alguna otra consulta antes de continuar? ¿Continuamos? ¿Nadie? Ok, vamos a continuar. Vamos a volver a compartir pantalla. Ok, entonces estaba en que tenemos el factor de impacto, como decía, es un indicador que permite comparar revistas científicas y evaluar la importancia o desarrollo de cada una de ellas según las citas recibidas por los artículos que en esa revista se publican. Anteriormente estábamos viendo el índice H, que es un indicador que nos va a permitir pesquisar eh, cuál es el flujo de publicaciones, cuál es la cantidad de citas asociadas a un autor. Voy a ampliar. Ahí sí. Bueno, aquí vienen un poco, para ordenar un poco la discusión o la conversación o la exposición, aquí vienen algunos elementos a considerar para la evaluación bibliométrica. Por ejemplo, en primer lugar aquí se indica que como un elemento que se debe considerar para hacer un análisis o una evaluación bibliométrica de un autor, de un recurso, de un área disciplinaria, etcétera, es que se deben reunir un conjunto de indicadores, agruparlos y agruparlos en varias dimensiones. ¿A qué se refiere esto? A que si yo voy a evaluar un área disciplinaria, por ejemplo, como la pregunta que estaba haciendo recientemente la investigadora, si yo voy a evaluar un área disciplinaria o cuál es cuáles son las revistas que tienen mayores publicaciones en un área disciplinaria, no me debo quedar solo con el reporte que me entregue, por ejemplo, el Journal Citation Report o el JCR, sino que lo debo contrastar también con otra plataforma como por ejemplo el, el Simago Journal Rank, que tiene un carácter o tiene características similares al Journal Citation Report, pero tienen bases de datos, si bien confluyen en algunas bases de datos que le proveen a ellos esa información, el Simago Journal Rank también considera otras bases de datos también,
para elaborar este tipo de ranking o mapas o diagramas. Otro elemento a considerar también al momento de hacer alguna evaluación bibliométrica de una publicación o de un autor es asegurar una correcta representación de todas las áreas analizadas. Por ejemplo, eh, es equivocado, por ejemplo, analizar el impacto del área de la medicina, contrastarlo con el área de las ciencias sociales. Y no precisamente porque una disciplina tenga mayor importancia que la otra. Eso no ocurre en este sentido, sino más bien se consideran otro tipo de criterios. Por ejemplo, la medicina o el área de la medicina o el área, por ejemplo, de las ciencias químicas. Más específicamente, por ejemplo, no sé, el área de la genética, de la investigación genética, o ahora, por ejemplo, que estuvo tan en boga el tema de la salud pública a raíz del COVID-19, son áreas disciplinarias que no tienen, primero, el área de la salud pública va a ser público, por dar un ejemplo, 5.000 investigaciones en el año 2020. Y el área, por ejemplo, de las humanidades, específicamente, no sé, de historia reciente, por ejemplo, en el área de la historia, el- las investigaciones o la cantidad de investigaciones del área de historia reciente van a ser 1.000. O sea, vamos a estar comparando una masa de datos de 5.000 publicaciones del área de medicina, contrastándolas con 1.000 publicaciones del área de historia. Eso es una contrastación equivocada. Primero, como les decía, por la cantidad de publicaciones que genera cada área disciplinaria. En segundo lugar, la frecuencia con la que publican también cada área disciplinaria, el área de la medicina o el área de la salud, por ejemplo, tiene o está empezando a usar una metodología de publicación que es una publicación continua. Hay revistas del área de la salud, por ejemplo, que ya no sacan un número o 4 números al año de revistas, sino que sacan a medida que reciben una investigación y esta investigación es aprobada en la revista, se publica inmediatamente. Eh, a diferencia, para seguir con el ejemplo del área de la historia, por ejemplo, o de las ciencias sociales, o de la antropología, de la sociología, sacan 2 números al año, específicamente. Por lo tanto, no pueden ser contrastadas áreas que son disímiles entre sí. En tercer lugar, allí aparece como elemento a considerar el utilizar indicadores acreditados y manejados en la evaluación científica. ¿A qué se refiere o a qué apela esto? Actualmente, debido al flujo de la información a nivel digital, el tema de la bibliometría y de la cienciometría en general ha ido adquiriendo mayores especificaciones por, como decía, por el flujo que tiene la información en la web. Y a partir de ello hay información que está alojada, por ejemplo, en un repositorio. Pongamos pongamos de ejemplo el repositorio de publicaciones de la Universidad de Concepción, en el cual aloja, por ejemplo, tesis, documentos académicos. Eso se refieren a manuales o libros de docencia en particular. Y en esa plataforma o en ese repositorio, tal documento académico puede tener 5.000 descargas. Pero ese mismo documento, contrastado en alguna de estas plataformas de carácter más bibliométrico o más estricto, a lo mejor no aparece ese documento en este ranking. Por lo tanto, si yo voy a contrastar descargas, hay que tener cuidado porque la base de datos que le va a entregar la cantidad de descarga o el reporte de descargas al usuario
va a ser un reporte particular de una plataforma en específico, mientras que van a existir otras métricas que se van a alimentar no tan solo de una plataforma para dar cuenta de la descarga de un documento, sino que se van a alimentar de todas las instancias, por ejemplo, en las que se compartió ese documento, sean redes sociales, bases de datos, las veces que se citó, las veces que se descargó en Twitter o se compartió en Twitter, etc. Por lo tanto, al utilizar algún indicador, ese indicador debe tener, si yo voy a contrastar este indicador con otro, deben tener características similares y deben tener una altura acreditada, por decirlo de alguna manera. En cuarto lugar, ahí también dice construir una opinión considerando aspectos éticos y de integridad de la investigación. Este es un tema bastante sensible y que también se está incorporando en las instituciones a raíz de los proyectos como el que comentaba al principio de ciencia abierta, el cual en la publicación eh, que paga por ser incluida en una revista no va a ser de mejor calidad que otra que se publique en una revista de acceso abierto. Ese tipo de mitos o ese tipo de, de opiniones o de perspectivas, en algún momento sí tuvieron una validez, pero actualmente ya no la tienen por todas las convenciones en el aspecto ético y en el área de la investigación que se han establecido hoy en día. Esto aquí voy, por ejemplo, que una publicación obtiene mayor puntaje al momento de postularse en una revista de investigación si es que esa publicación comparte sus datos eh, con los cuales elaboró la publicación propiamente tal, y que esos datos sean públicos. Em, Eso hoy en día tal vez tiene más valor que el que la publicación o el autor publique en la mejor revista o en una revista de rango medio o en una revista de rango bajo. Esos aspectos se deben considerar al momento de evaluar yo una publicación, por ejemplo. Eh, a raíz de lo anterior de lo que estaba comentando, y a partir del tercer punto de utilizar indicadores acreditados y manejados en la evaluación científica. Aquí aparecen, bueno, ya aparecen algunos logos, aparecen algunos nombres en esta pantalla de instancias o de plataformas que nos pueden proporcionar datos contrastables, datos que no provienen de una única fuente, sino que son contrastados también con distintas fuentes. Cada una de estas plataformas que aparecen allí se alimentan no tan solo de lo que el usuario genera al visitar esa plataforma, sino que también se alimentan de otras bases de datos para elaborar sus rankings o para elaborar o construir una métrica. Por lo tanto, al uno recurrir a una instancia bibliométrica o una plataforma bibliométrica, debe tener en cuenta siempre el origen de los datos, de dónde se extrajeron los datos para elaborar, por ejemplo, el factor de impacto de una revista. Las principales fuentes de datos de citación, ahí se mencionan, WOS y Scopus, mundialmente conocidas y que llevan una larga data y una larga tradición en años en este tema. Eh, Fuentes para la evaluación de revistas. Por un lado, como ya decía anteriormente en unas presentaciones atrás, el Journal Citation Report y el Simago Journal Rank, dos plataformas que nos van a entregar indicadores para evaluar revistas, también para evaluar áreas disciplinarias. Otras fuentes también que existen es el Insight, el SciVal, el Essential Science Indicator, etc. También existen otras plataformas o nuevas fuentes de información que entregan métricas o que nos entregan información asociada al comportamiento de los autores o de las investigaciones o de las revistas. Y por ese lado está Dimensions. Yo comento todas estas plataformas porque la universidad tiene suscripción a estas plataformas.
Bueno, salvo si me hago Journal Rank, que es una plataforma de acceso libre. Ya para ir finalizando la presentación y para entrar en materia en lo que es el ejercicio o para que podamos contrastar alguna información, como un mapa general, no tan específico como la presentación anterior, fuentes de información y datos bibliométricos. Todas las plataformas que aparecen aquí, se me pueden escapar algunas. Por supuesto que sí, porque existen muchas. Cada una de estas fuentes de información, aparte de entregarnos información o de entregarnos acceso a un artículo o de entregarnos datos sobre un autor, también nos entregan datos bibliométricos. Algunos no tienen el carácter general o no tienen la envergadura como el factor de impacto o como el índice H, pero sí, por ejemplo, en el Chemical Abstract, en la base de datos temática del Chemical Abstract, yo puedo eh, conseguir o puedo ver o puedo verificar datos asociados a a las áreas de desarrollo de un investigador, o puedo seleccionar un área temática y ver quiénes son los investigadores que están desarrollando esa área temática, etc. Hay bases regionales, como la base de datos Cielo, Redalyc, Dialnet. Aquí se me escapó Latindex, que hizo una renovación actualmente y que proporciona datos bastante interesantes sobre el flujo de las publicaciones que están alojadas en esa plataforma. Cielo también tiene una instancia estadística o bibliométrica de las publicaciones que están alojadas allí. Las divide por áreas temáticas, logra también percibir eh, el flujo de publicaciones de un autor o el flujo de publicaciones de una revista. Algunas ya mencionadas, el Google Scholar, el Web of Science, para portales de investigación. Estos portales a nosotros no tan solo nos entregan datos estadísticos, sino que también nos entregan acceso a resúmenes o a publicaciones según las suscripciones que nosotros tengamos. El PubMed, que es un portal también de una fuente de información que nos permite entrar filtradamente ya a publicaciones relacionadas al área de la medicina. Repositorios, que existen muchos asociados al sistema DSpace. Repositorios de datos, que también existen muchos asociados a sistemas como Dataverse. Plataformas como ELIS, Arxiv, Repec, etc. Toda esta presentación yo se las voy a compartir el PPT para que lo tengan por si es que ustedes quieren pesquisar alguna de estas plataformas. Finalmente, para que no quede en el tintero y para que no quede la sensación que los datos que nos puedan entregar las redes sociales son menos importantes, sí, también son importantes. Hay plataformas o herramientas que nos entregan datos estadísticos y que nos permiten hacer ranking sobre la situación de una publicación que fue compartida en Twitter, por ejemplo, o que fue compartida en el ResearchGate, etc. En, en resumen, para poder sintetizar todo lo que se ha expuesto acá, a modo general, ¿qué podemos evaluar considerando obviamente las plataformas que ya hemos comentado? ¿Qué puedo evaluar? Puedo evaluar o establecer un ranking de instituciones, puedo establecer o evaluar grupos de investigación, puedo evaluar o establecer cuál es la revista con mayor impacto o con menos impacto, cuál es la revista que está en mejor cuartil o en menor cuartil, eh, cuál es el investigador que tiene mejor índice H en un área disciplinaria, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el área disciplinaria que tiene mayor factor de impacto?
o cuál es el área disciplinaria que actualmente tiene mayor flujo de publicaciones. También puede evaluar cuál es la producción científica de un investigador específico. Puede evaluar la cantidad de citas de un artículo en específico o la cantidad de citas que recibe un investigador a partir de alguna investigación que haya generado. Los grupos de colaboración, puedo evaluar o puedo establecer cuáles son los grupos de colaboración que tiene o con los que trabaja un autor en específico. También se pueden evaluar comportamientos de una revista, si es que cuál es la frecuencia que tiene de publicación, o puedo comparar la revista de filosofía de Chile con la revista de filosofía de Perú, por ejemplo, por decir algo. También se puede evaluar o se puede medir el impacto que tiene una revista a nivel nacional, a nivel internacional o a nivel disciplinario. Son muchos los aspectos que uno puede evaluar o puede extraer eh, a partir del análisis bibliométrico. Ahí están mis datos de contacto y ahora voy a dejar de compartir para entrar en materia y vamos a pesquisar o vamos a revisar eh, dos plataformas en específico. Déjenme ver aquí. ¿Hay alguna consulta antes de entrar en una plataforma? ¿Algún comentario? ¿Algo que haya quedado inconcluso o que no se haya comprendido? Yo tengo una duda, súper preguntón. No, adelante, no hay problema. Es mejor porque así también le puede Eh, resolver la duda a otro usuario. ya, que no me quedó claro porque en una parte decías que se usaban como fuentes de información Twitter, por ejemplo. Y Sí. ahí, ¿qué cosas capta? ¿Cómo capta? ¿Cómo selecciona de dónde sacarlo de Twitter, por ejemplo? A ver, por ejemplo, hay plataformas como... A ver, le voy a mostrar. Deme un segundo. Ya. Ya. Aquí voy a entrar al navegador. Bueno, aquí estoy en la instancia de la plataforma del sitio de biblioteca. Perdón. Y aquí en el sitio de biblioteca, en la parte superior izquierda, hay un acceso donde dice base de datos. Y aquí en base de datos dice bibliometría, fuentes de análisis. Aquí inmediatamente vamos a tener acceso a todas las plataformas que tiene suscrita la universidad y algunas de acceso libre que tienen relevancia internacional, como por ejemplo Cielo o el Simago Journal Rank, que son plataformas de acceso abierto. No así Scopus, Web of Science o el Journal Citation Report o Dimensions. Entonces voy a entrar a esta plataforma, a Dimensions, y como para poder demostrar o mostrar al tiro un dato. A ver, aquí tenemos, esta es una investigación X, no voy a entrar en ninguna investigación en específica. Aquí hay esta plataforma a nosotros nos entrega, por ejemplo, bueno, nos entrega acceso a publicaciones. Esta base de datos tiene acceso o nos va a entregar acceso a 126.900.000 publicaciones que se pueden cosechar desde esta plataforma. 11 millones de datasets, 145 millones de patentes, 743.000 documentos, etc. En la parte izquierda, o sea, perdón, en la parte derecha, si se fija, inmediatamente nos entrega un dato asociado a cuáles son las publicaciones de acceso abierto. El acceso abierto también tiene sus subdivisiones, algunas son de carácter o de categoría Gold, categoría Bronce, de acceso abierto total, etcétera, o ruta verde. Ahí hay distintas clasificaciones. Aquí también inmediatamente entrega un ranking de los investigadores que en esta plataforma tienen mayor cantidad de publicaciones.
Ahí hay uno asociado a una universidad de Francia. Títulos de publicaciones, bases de datos desde las cuales se extraen estas publicaciones que están en el centro. Asociaciones o organizaciones de investigación asociadas y que yo puedo encontrar en esta plataforma. Pero aquí, en la parte central, aquí hay una investigación y aquí dice Altmétricas. ¿Lo ve? Entonces, yo voy a entrar a esta publicación. Usted después podrá ejercitar y buscar alguna en específico. Y aquí, ¿qué me dice? Que esta publicación o este artículo que fue publicado o que está programado para ser publicado en diciembre del 2022 en esta revista, en el Journal of Sport Rehabilitation, esta publicación tiene, bueno, incluye 36 referencias y aquí ellos entregan un dato altmétrico. Las altmétricas es una métrica, así como el factor de impacto, pero son métricas que están asociadas a redes sociales. ¿A qué se refiere? A cuántas veces fue publicado o fue compartido en Twitter esta publicación. Entonces yo puedo establecer cuál ha sido la dinámica. Bueno, de partida ya es bastante auspiciosa porque es una publicación que va a ser publicada en el número de diciembre de esta revista para el año 2022. O sea, ya tiene flujo la revista, independiente que el número no sea público aún. El artículo ya está disponible. Ha sido compartido 6 veces en Mendeley, una vez ha sido citado o publicado en Wikipedia, una vez fue compartido en Facebook y 45 veces en Twitter. Aquí hay que considerar algunas cosas que no son menores. Cada una de estas plataformas o cada una de estas instancias, Twitter, Facebook, Wikipedia o Mendeley, tienen protocolos de seguridad, ¿cierto? Por lo tanto, esta publicación a lo mejor fue compartida muchas más veces en Facebook, pero debido a los protocolos de seguridad que determina cada usuario de Facebook, es que no permite hacer pública la métrica o la visibilización pública del uso de esta publicación en Facebook. ¿Ok? Eso obviamente resguardando los datos personales de cada usuario, de cada una de las plataformas. No sé si con eso respondo su consulta. Sí, sí, quería saber Ya. si es que en el fondo está la investigación primero y después ver si esto ha sido replicado en las redes sociales y no desde las redes sociales alguna temática que haya sido levantada. Claro, claro. En este caso, esta plataforma que es Dimensions nos permite determinar el uso que ha tenido esta publicación, no tan solo en bases de datos, sino que también en otro tipo de instancias como Twitter, Facebook, Wikipedia y Mendeley. Y desde este conteo Perfecto. también se puede establecer un ranking. Deme un segundo que Mm, tengo aquí ya, perfecto. creo que hay alguien que está intentando entrar. Denme un segundo. No, no lo encuentro, no lo veo. Ok, entonces vamos a revisar. Vamos a entrar al Journal Citation Report. Y bueno, aquí tenemos la plataforma. Esta plataforma se reversionó, se renovó. En la parte superior, si no me equivoco, sí. Aquí en la parte superior, bueno, hay algunos filtros donde ustedes pueden ingresar directamente a otras distintas instancias que tiene esta plataforma. Aquí hay dos filtros, un filtro de categorías y un filtro para buscar precisamente por revista. Aquí vuelven a aparecer los mismos filtros por categoría o por journals. Marqué uno, no sé cuál fue. Por revista aparece, sí.
Bueno, un dato no menos importante es que yo estoy teniendo acceso, y quiero recalcar en eso, que estoy teniendo acceso a esta plataforma porque la universidad tiene contratado el acceso a esta plataforma. Bueno, si se fijan aquí, inmediatamente aparecen, bueno, el título de la revista, un ISSN o un identificador numérico de la revista, la categoría a la cual pertenece esta revista, el total de citas que tiene esta revista, y aquí inmediatamente aparece el famoso factor de impacto, Journal Impact Factor. El cuartil, que ya viene siendo otra métrica o otro elemento a considerar, que es en este caso esta revista es de cuartil 1, es la revista mundialmente que tiene mayor citas en esta plataforma. Eh, el JCI, que es una nueva métrica y que no no está incluida, estoy casi seguro que no está incluida en la tabla periódica que está en la presentación que vimos al principio, y que es una métrica que incluye no tan solo a las revistas que están en una categoría superior, sino que también considera a las revistas como de revistas emergentes, etcétera, y que este elemento le permite a la plataforma poder incluir a esas revistas emergentes en un listado general, o poder eliminar un listado general de revistas. Hay unos micrófonos abiertos. Por favor, les solicito que los puedan silenciar mientras para poder continuar. Aquí también, bueno, si se dan cuenta, aquí dice que el porcentaje de acceso abierto que entrega esta revista es al 100%, o sea, no necesariamente la revista que entregue menor acceso abierto o que sea pagado, que son cosas distintas, pero que pueden tener relación. No necesariamente va a ser la mejor revista o la revista mejor posicionada, o la que cobre la mayor tasa para poder publicar en ella. También, si se dan cuenta, un elemento a considerar, que era uno de los elementos que veíamos en una de las hojas finales de la presentación del PPT, fue de que yo no puedo comparar esta revista, la primera que aparece aquí en este listado, con una revista de carácter múltiple, como la que aparece aquí en cuarto lugar. Lógicamente, porque esta es de una categoría en específica, la que está en primer lugar es de una categoría específica que es de oncología, y la que está en cuarto lugar eh, tiene un desarrollo que ahí se ve, que asociado a las líneas de farmacología y de biotecnología. Por lo tanto, si bien son ambas revistas de cuartil 1, ambas revistas no tienen las mismas líneas de investigación. Por lo tanto, es muy difícil poder establecer o poder contrastar el comportamiento o el flujo de esta revista que estoy marcando con la que está en primer lugar. Ese es un criterio que siempre debemos tener en consideración al momento de hacer alguna evaluación. Eh, Esta revista, bueno, el factor de impacto tiene un factor de impacto tremendo. No es la revista que tiene la mayor cantidad de citas, que aquí siempre empiezan este tipo de contradicciones, de que tiene un total de 55.000 citas, tiene un factor de impacto altísimo. Después viene otra revista que tiene un factor de impacto más alto, pero que no tiene perdón, tiene un total de citación más alto que la anterior, pero que no tiene un factor más alto que la anterior, que la que está en primer lugar. Tampoco tienen líneas de desarrollo asociadas, si bien son del área de la ciencia. Una es de oncología y otra es de biología celular. Tienen distintas características en lo que tiene que ver con el acceso abierto, etcétera. Ese tipo de criterios son los que nosotros debemos considerar. Aquí al lado
aparece un filtro en esta plataforma. Y lo que vamos a hacer aquí es, solo como a nivel de ejercicio, es que vamos a filtrar por categoría y después vamos a ocupar otros filtros hasta llegar a alguna, perdón, vamos a llegar a alguna determinación respecto al comportamiento de un área o de una revista en específica. Esto es una navegación intuitiva solamente. Por ejemplo, voy a ir al área de las ciencias sociales. Estoy buscando aquí literatura, por ejemplo. Literatura. Vamos a filtrar por el área de literatura. Vamos a aplicar en primer lugar ese filtro. Inmediatamente aquí yo establezco un filtro que vamos a ver o vamos a establecer que la categoría a analizar es la categoría de literatura. En la categoría de literatura, de las 20.000 revistas que habían en esta revista, en esta plataforma hay 194 revistas asociadas a esta área disciplinaria de literatura, donde la revista que tiene mayor factor de impacto, perdón, la que tiene mayor cantidad de citas es esta ELH, esta revista. Si se fijan, estas revistas no tienen muchas de estas revistas no tienen un cuartil asociado, y lo voy a explicar a continuación. Sí tiene un JCI, que no es lo mismo que el factor de impacto. Vamos a continuar viendo, vamos a seguir viendo este listado. Vamos a la segunda página del listado. Tampoco aparecen revistas con factor de impacto, ni tampoco aparecen revistas con cuartil. Continúo. Nada, ninguna revista con factor de impacto, ni ninguna con cuartil. ¿Alguien sabe la respuesta? Dejo abierta la pregunta. ¿Alguien sabe por qué esta revista del área, todas estas revistas que no son pocas, son 194, casi 200, ninguna de ellas tiene cuartil ni factor de impacto? ¿Alguien sabe por qué? ¿Nadie? No parece. ¿Nadie se atreve? ¿Son del área social? Casi todas, ¿o no? Eh, Son del área de las humanidades, propiamente tal, literatura. Está cerca, pero no es la respuesta. ¿Nadie sabe en específico? Bueno, para restarle dramatismo a la pregunta. El área de la literatura pertenece al área de las artes y las humanidades en esta plataforma. Esta plataforma, el Journal Citation Report, elabora distintas categorías y las distintas categorías están aproximadamente divididas, si bien entiendo, en 4 o en 5, en la cual las dos primeras categorías son las que tienen o las que alcanzan a cumplir con todos los requisitos para obtener el factor de impacto, que es la métrica que proporciona esta plataforma. A raíz, en el año 2020 o 2021, a raíz de que todas estas revistas no alcanzaban con el criterio para poder cumplir o poder establecer un factor de impacto en ellas, es que el Clarivate y el Journal Citation Report crearon el JCI, Journal Citation Indicator, que es la métrica que está en la cuarta posición de estas columnas. ¿Por qué lo crearon? Bueno, como les decía, es por eso, porque estas revistas no alcanzan a cumplir con ese requisito de tener un factor de impacto. Entonces, para poder establecer una métrica y poder también permitirles a los investigadores, a la misma plataforma, a las instituciones establecer ranking o poder determinar características de las revistas, es que establecen esta métrica, el JCI. Y este JCI lo vamos a encontrar en la totalidad de las revistas de la plataforma, pero
que nos va a servir o nos va a dar la utilidad para nosotros poder establecer algún tipo de ranking o algún tipo de característica en las revistas asociadas, en este caso al área de la literatura. Esa es la respuesta. Vuelvo a repetir, el Journal Citation Report tiene distintas categorías o grupos de revistas, un grupo asociado a las ciencias duras, otro grupo asociado a las ciencias sociales y otro grupo asociado a las artes y a las humanidades y otro grupo asociado a revistas emergentes. Los dos últimos grupos que acabo de mencionar son los grupos de revistas que no alcanzan a cumplir con un flujo o, no sé, o la plataforma no alcanza a pesquisar si es que logran tener algún factor de impacto, por lo tanto no lo incluyen en las dos categorías principales que es de ciencias sociales o ciencias duras. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 194 revistas a modo general a nivel global del área de la literatura. Y lo que voy a hacer yo o voy a pesquisar aquí es establecer a nivel regional cuáles son las revistas más importantes eh, a nivel regional. Por ejemplo, en Chile, área de la literatura. Entonces, aplico este filtro. Ya filtré por área, ¿cierto? Determinamos el área disciplinaria y determinamos país. No hay ninguna revista chilena asociada a esta línea general que cumpla con los filtros que he aplicado. Vamos a volver. Vamos a borrar este filtro. Vamos a ocupar otra característica. Perdón. Aquí. Por ejemplo, en este caso, perdón, voy a volver atrás. Continúe. Voy a renovar la navegación. Voy a borrar los filtros. Ahí volví. Entonces aquí vamos a establecer, por ejemplo, el nivel o el ranking de revistas asociadas al área de la literatura a nivel global en esta plataforma y que tienen mayor o menor Journal Citation Indicators, que esta métrica nos va a servir a nosotros en esta plataforma para poder establecer algún tipo de ranking. Si se fijan, aquí ya al momento de pinchar en el icono, o perdón, en la métrica, me establece un ranking, el cual pone en primer lugar a la revista Narrative, que tiene un total de 410 citas y que tiene un JCI de 6.58. En segundo lugar viene la revista Poetics, que también es del área de la literatura, tiene un total de 2.395 citas, pero tiene un JCI inferior y anecdóticamente tiene un porcentaje más alto que el anterior de acceso abierto o de documentos de acceso abierto. ¿De qué nos sirven todos estos indicadores en este caso o para qué nos podrían servir o cuál es la utilidad de este listado o establecer este tipo de ranking? Si yo soy un investigador nuevo o novato de esta área disciplinaria del área de la literatura, este listado a mí me va a servir para poder establecer cuál es la revista que tiene mejor comportamiento en el área de la literatura y cuál es la que tiene un comportamiento inferior, no vamos a decir que es malo o menor o de menor calidad, pero que tiene un impacto inferior. Hay un criterio que se establece al momento de evaluar revistas y que se relaciona con dirigirse a las revistas del área central. ¿Qué quiere decir? Establecer alguna línea media entre la que está en el primer lugar y en el último lugar. Si uno es, como decía, si uno es un investigador novato, tal vez podría empezar con enviar su publicación o su investigación a una revista que también tiene una característica tal vez más nueva
y que lógicamente también responda a la línea que uno está desarrollando. Voy a pasar al área de categorías en esta misma plataforma, en el Journal Citation Indicator. Vamos aquí. Y aquí se nos establecen, por ejemplo, distintas áreas generales o áreas disciplinarias, que actualmente es mucho más dinámico a cómo se presentaba antes la información. Las categorías aquí están organizadas por grupos. Estas son las categorías generales que considera la revista, perdón, la plataforma, pero cada área o cada categoría tiene subgrupos. Por ejemplo, el área de la agricultura o la ciencia de la agricultura tiene 7 subcategorías. Hay 419 revistas asociadas a esta área en general. La puedo reducir o la puedo ir especificando según la categoría que yo ingrese. En el área de la arte y las humanidades, por ejemplo, aquí están especificados, aquí también voy a encontrar especificados las áreas de desarrollo. Por ejemplo, puedo marcar en una en específico, voy a marcar horticultura, por ejemplo, aquí. Aquí en horticultura inmediatamente establezco de que hay en horticultura en lo que tiene que ver con ciencia de agricultura, Animal Plant Science o ciencia de agricultura Plant and Animal Science, asociados por un lado a las ciencias duras y otros asociados a las ciencias sociales. En este caso, ligado a la ciencia dura específicamente, hay 37 revistas asociadas al área de la horticultura. Y aquí inmediatamente filtro un listado y puedo tener un listado de 37 revistas o las 37 revistas más relevantes en esta plataforma eh, y que desarrollan el área específica, por ejemplo, si es que yo fuera un investigador de esta área. Voy a repetir el ejemplo y lo vamos a hacer con otra área. Lo que hice fue entrar a la plataforma Journal Citation Report, fui a categorías, búsqueda por categorías. Aquí está organizado de manera alfabética, yo lo puedo organizar de la manera que a mí más me conviene. Por ejemplo, quiero determinar cuáles son las revistas más relevantes en el área de la historia y la arqueología. Esta área de historia y arqueología tiene 9 subcategorías y a lo mejor en estas 9 subcategorías yo puedo determinar a ver la que tiene el área asociada a estudios de Asia, por ejemplo. Voy a terminar aquí. Arqueología. Voy a ir cerrándola cada vez más. Voy a ir filtrando más. Esta plataforma, el Journal Citation Report, tiene en el área de estudios asiáticos, asociado al área de las humanidades, AHCI, eso significa eso, y esto es el área de las ciencias sociales. Tiene 22 revistas asociadas en el área de las ciencias sociales y 66 revistas asociadas en el área de las humanidades, asociándolo también al área de estudios asiáticos. Al marcar en el ítem, me va a desplegar un listado, un ranking de las 66 revistas, organizado de la que tiene... eh, bueno, aquí lo organiza nada más una lista deliberada, yo la puedo especificar, las voy a organizar por el JCI, y aquí determino que la mejor revista en esta área es de Indonesia, Indonesian Malay World, y la última revista de este listado es la Mart A Magazine of the Art, que también desarrolla estudios sobre Asia. ¿Qué más puedo extraer de acá? Vamos a ir ahora a revisar el Web of Science. Aquí yo había ejercitado ya una, una búsqueda en la cual la voy a volver a mostrar. En este caso, yo salí del Journal Citation Report y ahora estoy en el Web of Science, que es una plataforma también asociada a Clarivate.
que me va a permitir poder desarrollar o poder hacer búsquedas por distintos filtros para poder determinar ranking o etcétera. En este caso, yo voy a determinar la cantidad de documentos que están, que tienen alguna asociación con la Universidad de Concepción. En este caso yo puse afiliación. Aquí le da inmediatamente un ejemplo. Busque usted preferentemente la organización y aquí le da un ejemplo de cómo buscarlo. Ingreso a Universidad de Concepción, inmediatamente me aparecen dos universidades que tienen la palabra o contienen la palabra. Marco Universidad de Concepción y inicio la búsqueda. Y aquí me entrega un amplio reporte sobre la situación de nuestra universidad en esta plataforma en específico. Podemos determinar inmediatamente que en esta plataforma hay 20.257 documentos que tienen alguna afiliación o que algunos de sus autores están afiliados a la Universidad de Concepción. Aquí aparece uno que tiene ya 38 referencias, 21 referencias, etc. Aquí yo puedo determinar cuáles son los artículos que están, por ejemplo, de acceso abierto. Hay 7.878 documentos asociados a la Universidad de Concepción y que son de acceso abierto. Actualmente, al año 2022, y según lo que proporciona esta plataforma, hay 273 publicaciones que ya están públicas. En el año 2021, la Universidad de Concepción publicó 1.619 documentos. También a la actualidad, de los 20.257 documentos que tienen alguna afiliación a la Universidad de Concepción, hay 17.600 documentos que son artículos propiamente tal. Hay otros que son revisión de artículos, otros que son editoriales o presentaciones editoriales. Aquí se pueden establecer las categorías. Yo puedo establecer, por ejemplo, para refinar, cuáles son las los documentos asociados o afiliados a la Universidad de Concepción y que son del área de la psiquiatría, por ejemplo. Aquí, ahí está el filtro, ahí lo marco. O puedo determinar las 15 publicaciones afiliadas a la Universidad de Concepción y que están en esta plataforma y que son del área de la arqueología. Ahí está marcado. Puedo establecer, a ver, ¿qué puedo determinar aquí? De virología, social work. Pero vamos a ir a otro filtro que quiero mostrarles y que les puede ser de utilidad y que como para que nos podamos determinar lo siguiente. Si se fijan acá en la parte izquierda, vuelvo a repetir, nosotros ingresamos como filtro de afiliación la Universidad de Concepción. Aquí me entregó 20.257 documentos y aquí me entrega un listado de autores asociados a la Universidad de Concepción. Aquí vamos a ver todos los autores que yo puedo recuperar a partir de esta plataforma. Rivas BL es el autor actualmente que tiene mayor cantidad de publicaciones asociadas a la Universidad de Concepción. Más abajo lo sigue Pietrinsky, Udalski. Y aquí yo voy a usar un ejemplo que comprobé hace un rato. Y vamos a ocupar al investigador Martorell. Él es un investigador asociado a la Facultad de Farmacia, si no me equivoco, refinar, o de enfermería, no estoy bien seguro. Facultad de Farmacia parece que es. Y este investigador, bueno, aquí inmediatamente yo filtro y llego a las 179 publicaciones a las cuales está asociado este investigador, el señor Martorell.
Ahí inmediatamente ya me empieza a aparecer en amarillo. Aquí me aparece nuevamente el filtro de la institución. Me van a aparecer otras instituciones porque este investigador también ha trabajado en colaboración con otros investigadores. Y aquí yo ya puedo empezar a establecer cuáles son las asociaciones, eh, o las agencias que han financiado las distintas publicaciones que aparecen en este listado. Los grupos de autores, por ejemplo. Aquí aparecen los grupos de autores asociados. Eh, También, bueno, casi la totalidad, obviamente va a aparecer Chile. Más abajo, bueno, este investigador ha estado asociado también a autores de origen iraní, o de origen portugués, o de origen español. La, la mayor cantidad de publicaciones que este investigador ha desarrollado han sido escritas o publicadas en inglés. Eh, Conferencias no hay datos, artículos que han sido incluidos en bookseries, etcétera. Aquí yo puedo empezar a jugar con los filtros y puedo empezar a determinar distintos aspectos o distintas situaciones. Por ejemplo, que la segunda publicación que aparece en este listado y que está asociada al señor Martorell tiene 23 citas. Lo veo acá, lo reviso. Bueno, como ya decía aquí, este investigador trabajado asociado a otros autores. Esta fue la revista en la cual él publicó esta investigación y a la actualidad esta publicación es del año, fue publicada en abril del 2016 y a la actualidad ya tiene 23 citas. Puedo crear alertas sobre posibles citas que pueda llegar a tener esta publicación en específica. Puedo establecer qué otra cosa. Em, voy a volver al inicio de esta plataforma y aquí ya que ya determiné de que ya este autor existe o existen datos de este autor en esta plataforma, voy a poner su nombre. Vamos a ver si es que es el mismo. 360, aquí me empiezan a aparecer otros documentos. A lo mejor no necesariamente Martorell M es Miquel Martorell. Vamos a refinar un poco. Miquel. Vamos a especificar. Aquí aparecen 170 publicaciones. ¿Por qué hago esta demostración? Y como acotación y como dato, es muy importante que los investigadores, al momento de iniciar su carrera como investigadores y lo que tiene que ver con la publicación de artículos, es que establezcan una identidad única. Y para eso lo mejor es crear una identidad ORCID, porque al crear una identidad ORCID, inmediatamente se le proporciona un identificador único, un identificador numérico único para su identidad, y así usted va a poder asociar todas sus publicaciones a su identidad única. Bueno, ¿qué quería llegar con esto? Marqué o busqué por autor para hacer funcionar una aplicación o una funcionalidad que tiene esta plataforma, que es analizar resultados. ¿Para qué? Al analizar resultados, yo inmediatamente establezco cuáles son por un lado, las disciplinas o las áreas disciplinarias que desarrolla este investigador, ¿ya? Según esta plataforma. Aquí, por ejemplo, en el área de,
en este gráfico, en este mapa, yo puedo establecer que este investigador se desarrolla principalmente en el área de la farmacología y la farmacia. También tiene investigaciones, en segundo lugar, asociadas al área de la nutrición. En tercer lugar, tiene publicaciones también que responden al área de la bioquímica, biología molecular, biología celular, en cuarto lugar. Por lo tanto, si yo quisiera asociarme con este investigador o quisiera poder trabajar con él, bueno, tengo que tener compatibilidad con el área de desarrollo y aquí yo puedo descubrir cuáles son las áreas de desarrollo de este autor. En virtud del tiempo, voy a saltarme inmediatamente a Scopus. Aquí en Scopus voy a retroceder un poquito, porque también había hecho el ejercicio. Y aquí en Scopus lo que hice fue, bueno, ingresé a la plataforma de Scopus, ingresé desde el sitio de biblioteca, porque para ingresar a la totalidad de los servicios de Scopus es necesario tener una suscripción. Al ingresar a Scopus se me despliega esta pantalla donde hay tres filtros, uno por documento, uno por autor y otro por afiliación. En este caso yo voy a insistir con la búsqueda por autor. Aquí voy a ir a buscar el autor que estábamos revisando recientemente, Martorell M. Marco, y aquí me aparece, bueno, Martorell Reinaldo, Martorell Miguel. Voy a marcar acá. Martorell Miguel, este es de la Universidad de Concepción, este es el que busco yo. Martorell. Y aquí inmediatamente se me despliega un informe bibliométrico de este autor en específico. Si se fijan, y en relación a lo que estaba mencionando anteriormente, este autor tiene un ORCID, un identificador ORCID, que es un identificador de autor, es de acceso gratuito. Cualquiera puede crearse una cuenta ORCID, la cual le va a proporcionar este código único para su identidad y entre otras cosas le va a poder permitir asociar en línea documentos de su autoría. Aquí, por ejemplo, aparece una de las métricas que estábamos viendo en nuestra exposición. Este investigador tiene un índice H de 36 en esta plataforma. ¿Eso qué quiere decir? De que tiene un promedio de 36 citas, eh, independiente de la cantidad, o sea, perdón, promediando la cantidad total de documentos con la totalidad de citas. Eso es más o menos cómo funciona el índice H. Aquí yo puedo buscar otro investigador de la misma área disciplinaria y lo puedo contrastar según el índice H que tenga ese otro autor. Ahí se pueden ir estableciendo distintas métricas. Aquí aparecen los documentos asociados a este autor, algunos con 0 citas, otros con mayor cantidad de citas. Vamos a ver si es que podemos establecer algún ranking. Perdón, ahí sí. El documento que tiene mayor cantidad de citas, establezco aquí un ranking. Este es el documento que tiene mayor cantidad de citas de este autor o asociado a este autor. Y ahí aparece, bueno, el listado inmediatamente filtrado de todas las publicaciones asociadas a este señor. ¿Qué más? Aquí puedo establecer también, bueno, esto es relacionado a Scopus. Voy a ir finalmente a la plataforma, a ver si es que me puedo, al Simago Journal Rank. Aquí en el Simago Journal Rank van a poder encontrar inmediatamente coincidencias. Por ejemplo, en el caso de los títulos, aquí también aparece en primer lugar una de las revistas más importantes, tal como aparecía también en el Journal Citation Report. No van a encontrar el factor de impacto porque el factor de impacto es una métrica exclusiva de Clarivate y de sus plataformas asociadas, que es el Web of Science, el Journal Citation Report. Pero sí hay una métrica
muy similar tal vez a la que establece el Journal Citation Report o que nos podría funcionar de similar manera, y es el SJR, el Simago Journal Rank. ¿Qué es la métrica de Simago? Para establecer el ranking de revistas. Si se fijan, también se ocupa la misma lógica de cuartiles. Aquí aparece también desplegado el índice H, también aparece el total de documentos al año 2018, etcétera. Aquí porque yo establecí que el año 2018 voy a establecer el año 2020 para ver lo más reciente de cada una de las revistas. Ahí cambió un poco el índice H, también cambió un poco los documentos citables en proporción a 3 años, etcétera. Todas las plataformas nos van a ir entregando ranking, perdón, y lo que nosotros vamos a hacer es poder determinar o utilizar estos rankings para lo que nosotros podamos definir. Por ejemplo, aquí esto que a lo que nosotros estamos ingresando es a un ranking general. Yo quiero ir a un ranking específico dentro de esta plataforma, determinando área disciplinaria general hasta llegar a un área disciplinaria en específica. Vamos a hacer ese ejercicio en este caso. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, al área de la química. El área de la química se divide en subcategorías. Inmediatamente me van a aparecer filtradas ya las subcategorías. Voy a ir al área de la química analítica, por ejemplo. Química analítica. Déjalo en inglés nomás. Analytical Chemistry, ya lo marqué, ahí sí. Y voy a filtrar ahora aquí por país. O sea, aquí voy a determinar cuáles son las revistas del área de la química analítica en Chile, o que responden a esa área. Y ahí me encuentro con esto. Que a nivel nacional, a nivel país, en Chile, no hay revistas indexadas en esta plataforma y que respondan a esta área en específico. Aquí yo puedo filtrar por journals, tampoco me va a entregar ningún dato, por lo tanto, ¿qué puedo determinar? Que no hay ninguna revista chilena que desarrolle el área de la química analítica. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a ir al área de farmacia, a ver si es que encontramos algo. Voy a ir al área de emergencia, por ejemplo. No hay ninguna revista del área de la enfermería en Chile que responda al área de enfermería en el área de la urgencia. Vamos a poner enfermería otra vez. Vamos a considerar todas las subcategorías en el área de la enfermería. Y aquí vamos a determinar o vamos a encontrar, o nos vamos a encontrar con que hay dos revistas chilenas del área de la enfermería. Una es la revista chilena de nutrición y otra es una revista de la Universidad de Concepción, que es la revista de Ciencia y Enfermería. Ambas revistas están en cuartil 4 en esta plataforma. La revista Ciencia y Enfermería no la encontramos en el Journal Citation Report, en la otra plataforma, por lo tanto no la vamos a poder contrastar en la otra plataforma. Eh, Ambas tienen, bueno, en el caso de Ciencia y Enfermería eh, tiene un índice H de 14. En este caso el índice H se está usando para la revista, no para los autores que yacen ahí. Aquí aparece un total de documentos publicados a la fecha, al 2020. Estos reportes o estas plataformas van un año atrás respecto a las estadísticas que proporcionan. Eh, ya pronto se debería estar renovando y debería aparecer el total de documentos al año 2021. Está próximo a actualizarse este indicador. Si yo soy un investigador novato también, podría determinar que
Al menos a nivel nacional tengo estas dos alternativas para poder publicar. Son revistas de cuartil 4. No son revistas de alto impacto actualmente. Por distintos factores, el que sea cuartil 4 no quiere decir que sea una revista mala. El que ya la revista esté indexada aquí o que aparezca aquí es porque ya tiene un desarrollo importante, tiene ya tiene un desarrollo en la materia, por lo tanto no se debe desmerecer. Em, eso es lo que yo les puedo entregar en esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a detener el compartir pantalla ya como para ir concluyendo nuestra reunión de hoy. Vendrán otras reuniones donde ya podremos ir abordando de manera más específica las áreas de desarrollo, áreas temáticas, y podremos ir desarrollando reuniones más específicas respecto a distintas materias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario antes de concluir? Muchas gracias, Hernán. Bueno, si no hay más consultas, entonces vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Vamos a detener primero la grabación. Sí, por estar incluidos, Iván, eh, por ya estar o por inscribirse en la sesión, ya van a tener acceso a la grabación de la presentación, y ahora les voy a compartir la presentación a través del chat para que la puedan descargar instantáneamente o con posterioridad. Vamos a detener la grabación.